Y continuamos en Hispano Mundo con un invitado sumamente especial. El día de hoy tenemos a Luis Moreno, profesor adjunto de liderazgo y gerencia, experto en inteligencia emocional. Qué interesante, bienvenido Luis. Gracias por la invitación. Qué placer tenerte acá y que podamos hablar un poquito más sobre inteligencia emocional, que es un tema que muchas personas dirán, ok, es importante cómo gestionar nuestras emociones, pero ¿a qué punto? En este caso, ¿para qué la necesitamos en el área gerencial, en la vida cotidiana? Háblanos un poquito sobre esa trayectoria y cómo llegaste a, mira, esto es lo que me gusta y quiero enseñárselo a los demás. Sí, gracias por la pregunta. Una pregunta muy interesante. Tuve la oportunidad de trabajar en muchas organizaciones globales, gigantescas, donde hay un excelente, mucho liderazgo que es excelente, pero también hay liderazgo que no es tan excelente. Y una de las cosas que vi durante todo ese tiempo es que muchos líderes que logran crecimiento increíble y resultados financieros increíbles realmente no tiene un impacto tan positivo en la gente, y en la medida en que me fui interesando en eso, conocí más sobre la inteligencia emocional, que es la habilidad que tenemos para entender nuestras emociones y para usarlas de manera efectiva en el lugar de trabajo para tener un liderazgo más efectivo. ¿Eso fue hace cuánto más o menos que detectaste esa necesidad dentro de las organizaciones y empezaste a especializarte en esto? Sí, bueno, sabes que empecé a trabajar en compañías Fortune 500 desde, bueno, no sé, cuando estaba más joven, a finales de mis 20, mis 30, y durante todo ese tiempo es muy emocionante de trabajar en estas compañías tan grandes, ¿no? Y tan prestigiosas, pero al mismo tiempo es emocionante entender que hay oportunidades y que pueden aún mejorar. Y durante todo ese tiempo siempre estuve curioso con la idea de que, oye, es posible que esto se pueda hacer de una manera diferente. Interesantemente, en aquel momento empecé a hablar con mis colegas de, oye, podríamos hacer algo diferente, pero en aquel tiempo la gente me decía, no, Luis, concéntrate en los resultados financieros, eso es de verdad lo que importa, pero yo era muy terco y dije, no estoy seguro de que eso sea lo único que importe, creo que hay otras cosas que importan, y por eso me interesé en un área que se llama Human Centered Leadership, que es liderazgo centrado en lo humano, que es el tipo de liderazgo donde lo más importante es la persona. Claro, eso no quiere decir el resultado financiero y el crecimiento no importe, solamente quiere decir que en términos de prioridades no se debe tener un crecimiento financiero, tú sabes, tan grande si la gente no se está sintiendo bien y la gente no es feliz. Entonces se comienza con la gente y después se tienen los resultados. Qué Eso es, interesante. eso es un punto, claro, es un punto neurálgico en cualquier compañía porque no es fácil tener un capital humano feliz, contento, como acabas de decir tú, y que a la misma vez produzca resultados. Creo que es el gran reto de los líderes actualmente, y tú muy bien lo decías, hay un liderazgo o que impacta positivamente o hay liderazgos que definitivamente tienen un impacto negativo. Desde esa experiencia tuya a lo largo de todos estos años a nivel organizacional, gerencial, ¿qué crees? O sea, ¿cuál es ese perfil ideal de ese líder en cualquier empresa? Inclusive, aquí nos vamos a otro terreno que va a hablar más adelante, en el propio hogar, para poder ejercer un liderazgo saludable, un liderazgo positivo. Excelente pregunta. Mira, podríamos hablar por horas por la pregunta que me acabas de hacer, pero como tenemos estos segmentos bien pequeños, una cosa que te quiero comentar es que en la vida hay cambios en todas las cosas, ¿no? Y una de las áreas donde hay cambios significativos es en el área de liderazgo, porque el liderazgo es adaptativo y es circunstancial, o sea que el liderazgo debe responder a las necesidades del momento. Y si pensamos en los años 60, 70, 80, había necesidad de un liderazgo que era más jerárquico y más autoritativo, porque se necesitaba una producción, o sea, el mundo estaba conociendo este mundo de la productividad y la industrialización, entonces se buscaban hombres fuertes, directivos, que eran autoritarios, vamos, esto es lo que hay que hacer, pum, pum, pum. No había un espacio para mujeres, por ejemplo, porque había un entendimiento de que el hombre era fuerte, la mujer era más débil en la casa, y ahora que están cambiando muchas cosas, una de las cosas que están cambiando es el entendimiento de que el liderazgo que se necesita ahora, en este momento, ya no es un liderazgo jerárquico autoritativo, sino que se necesita un liderazgo, líderes que conectan, que son más humanos. ¿Por qué? Porque se está hablando ahora de parte
del liderazgo inspiracional, que es el liderazgo donde el líder no te obliga a hacer algo, sino que el líder te inspira a hacer algo. Entonces el líder ahora te habla de un propósito. La idea que tenemos es esto, que la visión que tenemos es esta, y la razón por la cual debemos ir ahí juntos es porque si hacemos eso, el mundo va a ser mejor y las nuevas generaciones se motivan de manera distinta. Es decir, que lo que motivó a nuestros abuelos, a nuestros padres y a mí cuando estaba más joven, no es lo que motiva a estas nuevas generaciones. Entonces yo en mi trabajo debo entrenar a los líderes a que aprendan a comunicarse y a conectar con los empleados de manera distinta para poder inspirarlos y motivarlos para que ellos se sientan entonces motivados y que tengan la energía de querer hacer el trabajo. Luis, y coméntame un poquito, en este caso, pues obviamente orgulloso también venezolano, que tienes varios años acá en Estados Unidos. ¿Tienes aproximadamente cuántos años, Luis? 26, voy a cumplir 27. Me vine en el 99, o sea, a finales de los 90. Ok, y decidiste estudiar acá en Estados Unidos y dedicarte a eso, o cuéntame un poquito de tu vida como tal personal. ¿Qué te motivó? ¿Hacías esto en Venezuela? ¿Fue acá que dijiste, mira, en realidad yo me veo dando Empecé a trabajar seminarios? ¿Cómo es? Sí, empecé a trabajar en el mundo corporativo en Venezuela y después tuve la oportunidad de venirme acá a los Estados Unidos a estudiar en la universidad, negocios. Y bueno, después de que me gradué, he tenido la oportunidad o sea, en los últimos, me gradué hace que 25 años en la universidad y pues he sido afortunado de que varias de estas compañías pues, importantes, prestigiosas y grandes me han dado la oportunidad de poder colaborar y trabajar con ellos como empleado. Por muchos años ahora ayudo a muchas organizaciones como un consultor, como un advisor, y eso es muy gratificante. Me gusta mucho poder compartir y enseñar. De hecho, una de las cosas que estudiamos en el mundo del liderazgo es el manejo del poder, y una de las cosas que vemos en el liderazgo anterior, algunos líderes se sentían poderosos y lograban el poder a través de acumular el conocimiento. Es decir, que ellos aprendían muchas cosas, sabían muchas cosas, pero no querían compartir lo que sabían, porque la idea era que mientras yo tenga el conocimiento y los demás no lo tienen, yo tengo el poder. Pero ahora una de las sentimientos, una de las culturas, una de las filosofías que queremos inculcarle a los líderes es que no acumulen poder a través de acumular el conocimiento, porque eso no es positivo para la organización, para los empleados, ni siquiera para ellos. Y que lo que es más positivo es que tú aprendas a querer ser un coach, un facilitador, un maestro, y que en la medida en que tú vayas acumulando conocimiento, al mismo tiempo que vayas aprendiendo cosas, tengas el deseo de querer compartir y enseñar a los demás, ¿no? Entonces, muchas veces la gente se siente muy orgullosa de saber algo que los demás no saben, pero en el contexto del día de hoy, si tú sabes algo y los demás no lo saben, es porque tú no has querido compartir ese conocimiento con los demás, lo cual en el contexto de hoy te hace un gran líder y no hace que la gente te vea como un gran líder. Bastante interesante eso, es una lucha con el ego, pero es bastante interesante eso que planteas. Sí. Si tú sabes algo y no lo saben las otras personas, al menos las 5 que te rodean, no es problema de ellas, el problema es tuyo, sí. El problema es mío. Qué interesante esto. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos, Luis, porque vamos a hablar más. ¿Qué caracteriza a ese líder del que hablas, de ese líder que inspira? Y cómo podemos potenciar quizás esas cualidades que ya tenemos y no hemos de verdad explotado aún, quienes las poseemos. Sí. Ya dije, me incluí en la ecuación. Hacemos una pausa y ya regresamos.